Casi buenas noches y en primer lugar muchas gracias por vuestra presencia, para todos los que estáis y habéis resistido toda la jornada, pero bueno, estoy segura de que valdrá la pena haber permanecido aquí por la mesa y por las personas que me acompañan. La mesa, como sabéis, se titula Las identidades digitales y participan en ella 3 personas que paso a presentar. Después, antes de la intervención de cada una, ya os cito mejor su currículum. La primera de ellas es Mar Padilla, de Médicos Sin Fronteras. La segunda persona es Ramón Marrades, de la Universidad de Valencia. Y la tercera es Emilio Sáez, de la Universidad Jaume I. Mar Padilla es periodista, ella es la responsable de medios de comunicación de Médicos Sin Fronteras, de la organización, y también de las estrategias de difusión en la red y a través de la web. Ha trabajado como periodista en El País, en las secciones de Cultura y Sociedad, también ha sido responsable de comunicación en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, también de la puesta en marcha de la imagen digital del centro, y en la actualidad es colaboradora en su tiempo libre de la publicación Jot Down, que seguramente la tendréis identificada. Bueno, pues le doy la palabra a Mar. Hola, muchas gracias por estar y por permanecer, porque estas horas ya me apetecen ya hacer otras cosas. Para nosotros es muy interesante, muy importante estar aquí, porque en el caso de Médicos Sin Fronteras, no sé si las otras, nuestra identidad digital está en permanente construcción y desde luego no hace tanto que empezamos a pensar en construirla. Médicos Sin Fronteras es una organización que nació absolutamente analógica desde el año 71 y fue fundada por médicos y periodistas. El tema de los fundadores es importante porque es un punto de inflexión respecto a otras organizaciones humanitarias, ¿no? Ahí está la voluntad de explicar, de comunicar, de denunciar, de testimoniar lo que ven los equipos donde trabajan, ¿no? O sea, lo que está pasando, para intentar cambiarlo, por lo menos moralmente explicarlo. Es lo que diferencia a Médicos Sin Fronteras de otras organizaciones, sobre todo como el Comité Internacional de la Cruz Roja. A grandes rasgos, yo no sé si todos conocéis un poco lo que hace la organización, hay el perfil a explicar básicamente es que es una organización que pretende trabajar, dar asistencia humanitaria a la gente más jodida, a los sitios más jodidos de todo el mundo, ¿no? Un poco en el ranking de las situaciones, dijéramos, de sufrimiento, la voluntad es trabajar con los que tienen menos opciones, incluso que es cuestión de vida o muerte. Esto no tiene nada que ver con el tema religioso, absolutamente. Creemos nosotros, bueno, Médicos Sin Fronteras es un colectivo, es una asociación de muchos individuos, de perfil bastante horizontal, pero es una cuestión que es un poco inherente a la persona, ¿no? Esta voluntad, esta vocación de ayudar o de tratar de enfrentarse a la justicia que sucede en países. Nosotros trabajamos ahora mismo con unos 60 países, en unos se conoce, se sabe que estamos trabajando con el caso de Siria o tratando de rescatar gente en el Mediterráneo, etcétera. También nos interesa mucho explicar en los 2 sitios donde trabajamos, que son mucho más invisibles, como es el caso de las situaciones de conflicto o de desaparición prácticamente de estructuras sanitarias de República Centroafricana, etcétera, ¿no? Esto es importante señalarlo porque para nosotros el ámbito digital es una oportunidad absoluta de oro, con sus sombras y sus luces, como para todos, entiendo, pero dijéramos que es primordial básicamente porque a la hora de explicar lo que nosotros tratamos de explicar, lo que ven los equipos, lo que le explican las personas a las que tratamos, etcétera, hasta hace no tanto, nosotros como mucha gente pues llamábamos a la puerta de los medios de comunicación para insistirles en que explicaran esa situación, que enviaran periodistas allí, que publicaran si nosotros teníamos alguna foto y la pusieran, que denunciaran una cosa, la otra, etcétera. Ahora ese es un trabajo que hacemos y en paralelo, y insisto, desde no hace no tanto, ya ejercemos de medio de comunicación, en el sentido de que
a través de las redes y a través de la web, nosotros explicamos de forma autónoma y con un cierto grado de seguimiento. Las cifras, bueno, pues van cambiando, pero Médicos Sin Fronteras ahora mismo tiene casi 600.000 seguidores en Facebook, casi 400.000 seguidores en Twitter. Hay una cuenta concreta para los temas de prensa, que es Twitter Prensa, etcétera. Es una oportunidad porque trabajamos sin intermediarios. Yo creo que eso pasa en muchos ámbitos, ¿no? Con la erupción de Internet, pero para nosotros especialmente interesante, ¿no? Lo que hacemos es que seguimos dando la paliza a los medios y a la vez en paralelo nosotros actuamos con los medios a la hora de explicar sobre todo lo que a ellos no les interesa, es lo que nosotros tratamos de reforzar, y a su vez creamos un poco una dinámica de redifusión. Si nosotros tenemos una información o una foto que finalmente un medio lo saca, nosotros a su vez eso lo replicamos en nuestras redes para que tenga más recorrido, ¿no? El tema de redes, pues se puede explicar muchas cosas, pero hay situaciones, bueno, que son muy nuevas y paradigmáticas, y es nueva también para los medios, ¿no? Yo me acuerdo pues el año pasado con el tema de ébola, con toda la información que estaba pasando, y un momento de pánico que a veces prefieres no explicar cosas y esperar para explicarlas mejor, había una información especialmente bien hecha, por ejemplo, en La Vanguardia, ¿no? Entonces, que no salía Médicos Sin Fronteras para nada, pero nos pareció muy interesante llamarles y explicarles que nos interesaba que la información, la Vanguardia en digital es cerrado, entonces que abrieran esa información, que nosotros les daríamos difusión, porque dijéramos desde el punto de vista médico explicaba muy bien para todos los públicos lo que podía suponer una epidemia como la de ébola. Como os decía, ahora mismo trabajamos en unos 60 países. Médicos Sin Fronteras es una organización internacional, global, multicultural, y es uno de los retos que tiene, ¿no? por el tema idiomático, por el tema de timings, etcétera, ¿no? Es una organización que nació en París, de vocación europea, un poco a los vientos del mayo del 68, pero ahora dijéramos es de ámbito absolutamente internacional y global, ¿no? Eso también es un reto a la hora de la propia identidad, ¿no? Cómo te explicas en francés, en inglés, en urdu, en árabe, qué es lo que se explica desde Afganistán y qué es lo que se explica desde Nueva York en función de la información, ¿no? Nuestros compañeros, por ejemplo, en Argentina, la información de qué estaba pasando en el Mediterráneo para ellos no es tan importante como explicar los casos de Chagas, que es en el país vecino, ¿no? En Bolivia. Entonces, es un poco un tema de equilibrio y de coordinación libre, pero a la vez dijéramos acordada, lo que se prioriza a la hora de explicar, lo que no. Esto es un tema que a veces es fácil de solventar, pero muchas veces es muy complejo a nivel interno. Dijéramos que no hay una centralidad que decida toda la información que se debe dar, sino que a partir de todo el trabajo que se hace, cada oficina en su ámbito decide un poco qué prioridad le da. Esto se traduce en el equipo, dijéramos, de información, de comunicación. Ha habido cambios, y insisto, no hace tanto, que es la idea de ser emisores y un propio medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace apenas 2 o 3 años que hay la figura del ingeniero informático metido dentro del equipo de información, que son sobre todo periodistas, ¿no? A la hora de querer hacer un reportaje de especial profundidad, etcétera, y de explicar lo que quieres hacer, pues necesitas la persona técnica que esté trabajando contigo mano a mano a la hora de hacer eso. Hemos hecho como varias pruebas y testeos de informaciones. Lo que tiene nuestros equipos es que trabajan en sitios que a veces los medios de comunicación no llegan, ¿no? Pues si tienen que ir algo ha pasado, otra vez insisto, en República Centroafricana, en Bangui, pues hay muy pocos medios de comunicación allí. Entonces, hasta cierto punto nosotros somos creadores de contenido para los medios de comunicación, lo que supone a la vez hasta cierto punto, dijéramos, ocupar un trabajo que se debería hacer desde ahí, ¿no? Entonces, esto también crea, a veces, es un reto ver cómo trabajar eso. En el tema online, una de las pruebas que hicimos es un site que se llama Éxodos. Si tenéis Éxodos Médicos Sin Fronteras lo veréis. Es la idea eso de cómo explicar situaciones que a nosotros nos interesa explicar y que no hay manera que los medios de comunicación lo recojan. Un poco la idea yo creo que esta mañana salía un ejemplo de un site, un reportaje de mucho, digamos, de calado del New York Times, que era
Snowball, creo. Es un poco esta idea, ¿no?, de cómo aunar vídeo, foto, testimonios, textos, etcétera, y montarlo, hacerlo interesante para que se vea, para que se lea, etcétera, y después cómo, dijéramos, difundir todo eso con una estrategia detrás, ¿no? En esta liaison que tenemos con lo que nosotros hacemos mismos y lo que hacemos con los medios de comunicación, hay otros ejemplos mejores o peores, pero también la idea de, y ahí yo lo digo un poco crudo, ¿no?, a veces aprovechando un poco la situación de la crisis de los medios, pues hemos hecho como con el equipo de trabajo, como con El País Semanal, para conforme firmas suyas van a nuestros contextos y explicar un poco la situación de su mano, ¿no? Entonces, lo que vemos de ahora en adelante, y un poco nos rompemos un poco los sesos para ver esa continuidad, es que el online es una oportunidad de oro para de alguna forma aunar y unificar el hilo invisible que une sobre todo a la gente que le interesa lo que está pasando en los sitios donde trabajamos, la gente que es colaboradora directa de la organización, los propios trabajadores de la organización y la gente a la que trata la organización. O sea, hay gente a la que se trata lo que llamaremos pacientes que están en situación dura, pero hay otros que dijéramos que tienen capacidad, pues si hay gente que sigue un tratamiento para el virus del VIH, tiene toda la capacidad para interactuar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte que a nosotros nos interesa mucho impulsar, pero que realmente estamos viendo cómo hacerla, cómo construirla, porque la fotografía de la identidad de la organización es eso, ¿no? Es una sociedad civil, o sea, es una asociación a partir de la sociedad civil en la que convergen muchas personas con un poco un interés común, ¿no?, que es esta idea de echar una mano, pues eso, a la gente que lo está pasando mejor, mucho más allá de nuestras fronteras. En 4 notas, los retos ante los que nos encontramos es como muchos, ¿no?, el tema de la velocidad del consumo de la información. Yo creo que muchos también lo habéis leído, ¿no?, el tema de la velocidad lo que hace es que de consumir tantas cosas, de leer tantas cosas, es que la capacidad de empatía parece que mengua un poco, ¿no? Pues si no hay mucho tiempo para la reflexión, para saber cómo es uno, pues tampoco hay tiempo para saber lo que le pasa al otro. Entonces es una cosa que ahí tenemos que ver un poco cómo hacer cosas de calado y que la gente se interese por lo que pasa. Cómo de eso generar una continuidad y un compromiso a partir de ahí. Cómo explicar en los sitios donde trabajamos que hay situaciones muy duras, muy jodidas, pero hay muchas cosas que se hacen, ¿no? O sea, no nos interesa para nada las lecturas fatalistas de, bueno, pues el mundo va horrorosamente mal y no hay nada que hacer. O sea, desde el momento que hay gente, no hay equipos de la propia organización, equipos nacionales de la propia organización en una crisis, sino gente del propio país que está intentando cambiar esas situaciones, en ese momento no está nada perdido. O sea, hay mucho que hacer en el término activista y es una de las cosas que se quieren impulsar. Hay un tema que no es menor, que es cómo explicar las cosas, pero a la vez y en ocasiones conseguir fondos, porque Médicos Sin Fronteras es una organización que el 90 y pico % largo de fondos son privados. O sea, insisto en el tema de la sociedad civil, ¿no? Es gente que decide dar dinero, no es fruto, o sea, no es dinero de los gobiernos, etcétera, como es el caso de otras organizaciones. Entonces, tienes que combinar muy bien tu deber de informar y a veces las presiones que pueden haber para conseguir ciertos fondos, ¿no? O sea, a mí, dijéramos, cuando nosotros el equipo decidimos explicar una cosa, el tema de los fondos para mí no condiciona para nada la decisión de explicar una cosa u otra, ¿no? Pero de alguna manera se tiene que combinar que hayan informaciones o explicaciones que también animen a la gente a apoyar a la organización, ¿no? Y no es un equilibrio fácil, pues, para los compañeros. A veces dices, bueno, pues dijéramos que las crisis más mediáticas a priori pueden ser más fáciles para conseguir fondos, pero nosotros tenemos nuestra propia agenda a la hora de intentar explicar crisis que no están tan cubiertas. Y lo que decía un poco, ¿qué fórmula podríamos usar para potenciar este activismo, ¿no? Que yo creo que se palpa que hay mucha gente que tiene que hacer muchas cosas, que quiere ayudar a la medida de lo posible, etcétera. En poco tiempo hemos hecho dos ejemplos
sintomáticos un poco también cómo están funcionando. Hace una semana pusimos en marcha una campaña para recoger firmas para bajar el precio concreto de una vacuna, la vacuna del neumococo, porque está a precios escalofriantes en muchísimos países, pero en paralelo también se piden fondos para la organización en esa campaña. En esta campaña de recogida de firmas en una semana lleva, bueno, una semana un poquito más, 10 días lleva 60.000 firmas y creemos que vamos a ver cómo va a ir en funcionamiento. Y hay otro ejemplo, dijéramos, de activismo en una situación muy cruda también. Yo no sé, sabéis que pronto hará 2 meses se bombardeó un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, en Afganistán, y de hecho la organización hizo una investigación un poco interna para ver exactamente qué había pasado, pero bueno, evidentemente sabéis que el ejército americano dijéramos, explicó que lo hicieron ellos y las causas de una forma muy extraña, dijéramos, porque dieron varios motivos, cada uno casi contradictorios entre uno y otro. Se decidió recoger firmas con la plataforma Change, que dentro de la organización también habían dudas para hacerlo, él sabía, pero era una plataforma que ya estaba en funcionamiento y de momento hemos conseguido 538.000 firmas y vamos a ver en qué queda. Y nada, quería ver, sobre todo acabar con el tema de las posibilidades, ¿no? del digital. Lo que creemos es que la identidad que tiene la organización es esta idea de echar una mano, de cooperar, etcétera, de muchísimas formas, y una de las formas básicas es el tema de la difusión o redifusión. Pero yo creo que ha salido antes. El espíritu altruista existe, entonces la red es un campo inabarcable para dar cabida a todo eso. Y ahí estamos. Muy bien, Mar, muchísimas gracias. Y pasamos ahora a la segunda persona, és Ramon Marrades, és investigador doctoral en la Unitat d'Investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València, Econcult, i a més investigador visitant de la Facultat de Ciències Socials Flaxo en Equador. És a més màster en Economia i Geografia per la Universitat d'Utrecht i la seva recerca se centra en la interacció entre economia, urbanisme i cultura. A més ha rebut diversos premis, entre ells el de Jóvenes Emprendedores Sociales. Es membre fundador del Marc de Treball La Ciutat Construïda i de la plataforma internacional Urbego. I la seva especialitat és, o el que ens parlarà, és internet com a espai de comunicació pública i nou espai de relació entre persones, per contraposició al món de la realitat tangible. Bueno, més o menys. Bona nit o bona vesprada. Jo, disculpeu-me si faig una xerrada un pèl massa acadèmica, però vaig intentar argumentar perquè l'elecció d'una identitat és probablement l'elecció econòmica més important que té cadascú de nosaltres en la nostra vida. I si el món digital ha canviat alguna cosa respecte a això. I des d'un punt de vista de l'economia. I aquesta frase no és meua, que l'elecció de la identitat és la decisió més important, sinó que és de Akerlof, que fou un antic Premi Nobel d'Economia, que en l'any 2000 publicarà un paper que molt citat, que es diu Economia i Identitat. De què parlem quan parlem d'identitat? Parlem d'identitat individual, que és bàsicament el sentit d'un mateix, però també d'identitat social, amb qui ens identifiquem, amb quines persones i amb quines pràctiques. I parlem també, relacionat amb això, amb quina és la construcció i l'organització social en la producció del significat. I això és un poquet el marc en el que parlem l'economia de la identitat. No és una cosa nova, podríem pensar que és una cosa nova, però és una cosa que ha desaparegut durant molts anys en l'estudi de l'economia, desafortunadament, i a mi m'agrada centrar-me en aquestes coses que l'economia ortodoxa ha oblidat, com la importància del territori, la importància de les relacions personals, la importància del sentit de comunitat o del sentit de viure en un espai determinat i quina relació té això en els sistemes de producció i generació de coneixement o de producció
d'objectes, específicament, no? Però allò de Akerlof, quan parla de la importància de la identitat, realment no és nou. Si pensem en una perspectiva històrica en l'abans de l'economia o d'altres ciències socials, podem anar tan arrere com fins a Marx i Engels i entendre la seva teoria de classe i de la consciència de classe com la influència de la identitat o d'una identitat en els processos de construcció dels processos de producció. És a dir, la seva idea de consciència de classe està darrere de la base de qualsevol sistema econòmic. O en el cas de Weber, en el seu famós llibre de l'ètica protestant, on dibuixa la figura de l'emprenedor calvinista o associa a certs valors lligats al protestantisme a la capacitat d'una societat determinada de desenvolupar-se d'una manera més efectiva, o de tindre un desenvolupament econòmic més avançat. Això que està en la base dels economistes clàssics desapareix d'alguna manera, però recupera en els últims anys. Només un parell de referències, tampoc vull anar en tots els economistes que tracten la identitat, però un molt famós és Richard Florida, que parla d'una nova classe social, que és la classe creativa, una classe privilegiada que tindrà i que va tenint un pes fonamental en el nou sistema econòmic, en allò que s'anomena la nova economia, i un cas que jo gaste molt, que és de Bastian Lang, un economista alemà, que parla d'una nova espècie de classe que són els anomenats culturemprenedors, que tenen determinades condicions de treball i d'innovació. I en aquests casos estem parlant d'identitat, d'un grup amb certa percepció de si mateix i amb unes activitats específiques que tenen unes conseqüències o unes determinades maneres de fer en el sistema productiu. Què parla Akerlof quan diu d'economia de l'identitat? Parla d'algunes coses ben interessants i ho introdueix en un model ortodoxe d'economia de maximització de la utilitat. Sabeu que els economistes pensen que l'individu és un home racional que intenta maximitzar la seva utilitat, que no vol dir maximitzar els ingressos, però maximitzar aquelles coses que l'enriqueixen, que li fan viure més interessantment, estar més feliç, aquest tipus de coses. Doncs Akerlof intenta aquest model de maximització de la utilitat, pensem una altra vegada dic utilitat en el sentit més ample, els elements de la identitat. I diu algunes coses ben interessants, que les persones tenen recompenses distintes basades en la seva identitat, a les seues accions, o sigui, que el que jo faig, el treball que jo tinga, l'oci que jo elegisca, la parella amb la que decidís gastar, tindrà un retorn distint segons l'elecció de la meva identitat i per això no sé què anava a dir, però disculpeu que vaig vindre ahir d'Equador i tinc un jet lag que no sé ni quina hora és, però bueno, si estic un poquet empanat, disculpeu-me. Bueno, lo interessant és que les recompenses basades en la identitat no depenen només de les accions d'un mateix, depenen de les accions d'altres que formen part del col·lectiu amb el que t'identifiques tu o amb un col·lectiu definit per oposició, intentaré explicar això amb exemples ara en seguida, que terceres parts poden generar canvis persistents en les recompenses o en els retorns d'aquestes accions, pensem en el màrqueting, que ara farem alguna associació, i que algunes persones poden triar la seva identitat. O sigui que l'elecció d'identitat és relativament possible, però està condicionada per molts factors. Jo difícilment podria ser una militant afroamericana per als drets socials. Difícilment, no dic que siga absolutament impossible, però difícilment. Entonces és una qüestió de graus i és una qüestió influïda per el nostre entorn i per les pròpies estructures. Afegint un pan més, què ens diu més la identitat respecte a la producció o a les nostres eleccions? Primer, que la identitat pot explicar comportaments que semblen no maximitzadors d'utilitat en un principi. Un cas molt gràfic o un dels casos més extrems és el de l'automutilació. Parlem de la pròpia automutilació de genitals en algunes societats, com la societat jueva, o en la moda de fer-se dilatacions o un tatuatge que podria ser considerat algun tipus de mutilació pel fet d'infligir-se pròpiament un dolor. Això l'economia no ho podria explicar. Com és possible que algú decidís fer això? I sempre n'hi ha un retorn o pot justificar comportaments que semblen no maximitzadors d'utilitats en termes d'identificació, en termes d'altres objectius, en termes de cohesió de grup, etc. Això ho explica relativament bé.
La identitat suposa un nou tipus d'externalitats perquè les seleccions d'una persona poden tenir significats i votar respostes en altres. Això podem veure un exemple en els treballs, en la relació de treballs i gèneres. Fa uns anys n'hi havia alguns treballs que eren específicament gèneres específics, com el podria ser hostessa d'avió, que ha canviat de nom, ara es diu auxiliar de vol, per exemple, o infermera, o el cas de les mestres d'escola, per exemple, que d'alguna manera els primers actors que desafien aquestes identitats generen certes respostes o cert conflicte en aquells que les mantenen. És a dir, probablement per a les primeres infermeres el que existirà un infermer seria una espècie de desafiament, o almenys les tocaria. Llavors generen algun tipus de reacció, generen algun tipus de respostes. El tercer punt és que la identitat revela una manera com les preferències poden canviar i evolucionar. Això és el màrqueting, les accions del màrqueting expliquen això, que intenten identificar identitat respecte a un comportament, però no només el màrqueting. Per exemple, la idea de que les mestres d'escola o les mestres d'infantil és una qüestió femenina és una cosa relativament nova. Sembla que a finals del segle XVIII en els Estats Units, en algunes coses específicament, es va decidir deliberadament, amb la justificació de les accions maternals, etc., que una professió que era d'homes fins a aquest moment passaria a ser de dones, malgrat que les tasques administratives continuen sent d'homes. Fique l'exemple del gènere, encara que probablement siga el menys adequat, però és probablement el més il·lustratiu. Insisteix que la decisió econòmica més important és l'elecció d'una identitat, però passa una altra cosa, que limitar aquesta decisió pot ser un dels grans determinants del benestar o de la manca de benestar dels individus. Quan estem parlant de les classes socials més ortodoxes i pensem en les seves maneres d'actuar, de parlar, de vestir-se, l'existència de limitants exògens o de limitants deliberats és, per exemple, una barrera molt ampla respecte a l'ascensor social, etc. Això és un poquet el marc teòric. Per a aquestes coses que ens agraden els economistes, que és ficar una equació, però al final una equació és simplement una modelització molt bàsica d'un tipus de comportament, i el que fa Akerlof és en aquesta funció d'utilitat introdueix diverses coses. Diu que aquesta utilitat de retorn depèn de les accions d'un mateix, de les accions d'uns altres i la definició d'aquesta pròpia identitat. I la definició de la identitat, que és el que apareix baix, depèn una altra vegada de les meves accions, de les accions dels altres, després de la categoria social assignada, i després de dos elements que són prou interessants, que és fins a quin punt les meves accions estan en acordància en la categoria social assignada, i després de quines són les accions ideals respecte a aquesta categoria social assignada. D'alguna manera, com me comporte, com se comporten els altres, com hauria de comportar-me segons la meva identitat assignada, etc. Això és un poquet el marc teòric. I llavors, què tenim avui en dia? Què fa de nou aquestes relacions digitals o aquesta nova economia digital, nova economia del coneixement, etc. Tenim sobretot una generació jove, això que es diu els millennials, però estès cap a dalt, que tenen una sèrie de pràctiques en el mercat de treball i estan condicionats per una estructura econòmica determinada. El primer, l'existència o l'abús d'estratègies de màrqueting individualitzades, l'alternació entre prestació per ocupació, treballs per projecte i autoocupació, aquest tipus de nous treballs vocacionals freelance, la indivisibilitat entre les esferes personals i laborals, que això sembla que estàs fent networking tot el dia, no saps molt bé on es separa. Això de 8 hores de feina, 8 hores de descans i 8 hores de dormir sembla que és absolutament obsolet. No sabem separar en ningú moment si realment estem en una situació d'oci o en una situació d'autopromoció o en una situació de feina o d'inversió per a una futura feina. L'altre element és que despeses inesperades i inversions productives són inassumibles per les condicions econòmiques d'aquesta generació, que n'hi ha certes professions que donen estil de vida com a salari, molt important en el món de la comunicació. Podem veure com gent que se dedica a la publicitat rep productes en lloc de distribució, o te paguen certes feines en prestigi i no te pots fer un bocata de prestigi, aquest tipus de coses. I el que avança Bastian Lang, l'economista geògraf del que parlava al principi, és que el rol de les escenes, que són els estils, els símbols, els gustos i les estètiques, la identitat, és cada vegada més important en el procés de producció econòmica.
I l'últim punt que volia comentar, que me pareix fonamental, és que estareu cansats de sentir que el rol de les tecnologies ha fet irrellevant la geografia. Això apareix molt en la premsa, n'hi ha molts periodistes... O sigui, agrada molt comentar aquest tipus de coses que te diu que bàsicament en un compte de Twitter i una connexió a internet donaria absolutament igual que estigueres en Badajoz que en Nova York, que podries fer absolutament el mateix, perquè les noves tecnologies han transformat el món en pla. I el que realment a mi m'agradaria contraposar és que està demostrat que passa exactament el contrari, que més offline significa més online i viceversa, i que aquest tipus de ferramentes que utilitzem cada vegada més han fet més important el sentit de geografia i més rellevant el lloc on s'ubiquem, precisament per tot allò que he mencionat fins ara. Només vos ficaré un exemple, però m'agrada molt este mapa, podeu consultar la web, que és un investigador que s'ha dedicat a mapejar, d'estos n'hi ha molts similars, com en Amistat de Facebook, etc., però en aquest cas s'ha dedicat a mapejar els científics, els acadèmics que escriuen papers junts. I el que ell està demostrant és que aquesta irrellevància del territori és absolutament falsa. La gent segueix treballant amb el seu company de despatx i que l'elecció d'un espai on treballar, d'una universitat, etc., és superrellevant a l'hora de poder publicar en una revista acadèmica de prestigi, etc. Doncs, d'alguna manera, això, l'existència del nostre món virtual, del nostre treball en la xarxa, no ha fet irrellevant ni molt més a la geografia, perquè l'economia funciona cada vegada més com una escena. Quan pensem en una escena, pensem en una escena de música, una escena de grups de rock que s'ajunten en la mateixa local d'assaig, que tenen les mateixes maneres, el mateix llenguatge, la mateixa roba, i d'alguna manera aquests espais de local d'assaig o de música són les incubadores de les futures bandes. Això que era una metàfora específica per al món de la creativitat i la cultura, cada vegada s'ha estès més a activitats productives més diverses, des del dret, l'acadèmia, etc. Entonces, finalment, què tenim? Si tenim la identitat, què és la identitat i quina influència té l'economia, la pregunta és si el món o l'economia digital ha introduït algun canvi respecte a el que estava plantejant. I jo plantejo 5 hipòtesis que ja en sé que tampoc estic molt segur o no estic 100% segur que això siguin les respostes. Però el primer que em sembla interessant és que la nova economia col·laborativa digital, tampoc vull especificar sobre de què estic parlant, però ja sabeu de què estic parlant, ha endogeneïtzat el procés de generació d'identitats. És a dir, que l'assignació d'una identitat no és exògena si és endògena al propi procés productiu. Per què? Perquè la producció d'identitat, que era teòricament un element improductiu, esdevé productiu. I per tant, és susceptible d'anar al mercat i per tant és susceptible que algú n'extrega benefici d'això. La producció de significat ha esdevingut una activitat productiva més. I això és un canvi molt significatiu. El tercer element és el rol productiu dels consumidors, que també és una cosa nova i és molt important respecte a l'economia digital. Ho podem veure en els videojocs, en el software, etc., que sense els usuaris i la modificació dels usuaris del propi procés productiu seria impossible. L'economia digital podria estar definida per una cosa que probablement fins ara existia en pocs sectors, com ara l'educació o la prostitució, en què el propi usuari influeix en la qualitat del producte final. Ho resumiria en aquesta frase. El quart element és la relativa democratització de l'elecció d'identitats, que aquesta existència o aquesta difuminació de la geografia, que no és real, ens permet identificar-nos en grups o més allunyats o menys inaccessibles. Això ho podem veure, per exemple, amb la funció del Tumblr, amb el món queer en Tumblr, per exemple, com una persona amb una identitat ben específica, que era absolutament impossible trobar un grup per a reconèixer-se, ara ho troba, i d'alguna manera, però dic relativa democratització, perquè òbviament no és completa, encara tenim moltes barreres i encara és un problema i encara aquesta impossibilitat d'elecció de determinades identitats és una barrera molt gran per al benestar d'algunes persones. Però d'alguna manera està relativament democratitzat. I el cinquè element que és fonamental és també un reforç de les pròpies identitats. Si repassem els nostres timelines, probablement el que veurem és gent que pense com nosaltres o que se vestigi de la mateixa manera. Entonces, sí que s'ha democratitzat l'elecció de la pròpia identitat, però no s'ha diversificat la interacció entre les identitats vàries. Així no ho deixaria per a pensar un poquet sobre el tema.
Molt bé, Ramon, moltíssimes gràcies. I passem ara a l'última intervenció de la taula. És Emilio Sáez, és professor de producció hipermèdia i disseny de videojocs en la Universitat Jaume I, d'on està, a més, vicedegà en el grau de comunicació audiovisual des de fa 4 anys. És llicenciat en Sociologia, Ciències Polítiques, màster en Comunicació per la Universitat de València, doctor en Comunicació per la UJI. I una de les seues línies de recerca se centra en l'evolució de les comunitats virtuals i en especial en l'àmbit dels videojocs. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, yo de alguna forma lo que quiero plantear es un poco el proceso, ¿no?, de creación de la identidad virtual desde los orígenes hasta el momento y un poco la tendencia, ¿no? De alguna manera una vez se destapó esta caja de Pandora, era un proceso inevitable y creciente de forma exponencial. Yo planteo un poco el punto de arranque, pues cuando ya Internet está al acceso en las universidades, fue a mediados de los 90, 1995, 96, donde empiezan un poco a salir también las primeras cuentas privadas para acceso a Internet, y era un momento de experimentación, ¿no?, donde los pocos que teníamos acceso a estos medios realmente estábamos más mirando a ver qué pasaba, a dónde iba eso, de qué podía servir, y un poco esas primeras interacciones sociales que se creaban en los distintos entornos que se vinculaban a este nuevo campo de prácticas virtuales de comunicación, quedaba un poco la idea de que la realidad virtual, que era un poco lo que flotaba como idea de fondo de todo esto, no era real, ¿no? Es decir, bueno, esto lo que pasa es aquí se están haciendo cosas, pero la vida es otra cosa, ¿no? Ese estigma de irrealidad de la realidad virtual, aunque parezca una contradicción, de alguna forma se arrastró durante unos cuantos años, ¿no? Hoy en día la realidad es toda y nada de lo que pasa en lo virtual podemos decir que sea irreal. De hecho, en estos momentos tiene tanto peso lo que pasa en lo virtual como lo que pasa en lo físico, ¿no? Y esa digamos, visión inicial ha desaparecido. Una de las cuestiones que lo demuestra es que pues, a finales de los años 90, incluso primeros de los 2000, establecer determinados tipos de relaciones de confianza a través de la red no eran creíbles, ¿no? Nadie hacía negocios directamente a través de la red si no conocía bien al interlocutor antes de establecerlos. La gente necesitaba verse para establecer un mínimo de confianza. Ese salto en la calidad y en la cualidad de la comunicación que establecía la necesidad de establecer una confiabilidad real, entre comillas, de lo que era una posibilidad de ir más allá en la relación, en estos momentos no es que haya desaparecido, pero se ha diluido enormemente. En estos momentos incluso mucha gente ni se plantea la necesidad de ver a las personas con las que tiene que realizar un trabajo, encargar cualquier tipo de transacción, encargar consultoría incluso de temas absolutamente personales, como psicológicos, legales, etcétera. Esa necesidad de presencialidad ha decaído de forma enorme, y eso es una prueba de hasta qué punto han cambiado las cosas en este entorno, ¿no? Yo sí que distinguiría, digamos, dos vertientes de esa generación de la identidad virtual, desde esos principios de experimentación hasta nuestros momentos, ¿no? Han sido dos ramas que de alguna forma han evolucionado de forma distinta, aunque complementaria. Una es más lo que llamaríamos la identidad lúdica, que está orientada pues, al juego, al tiempo libre, a pasar el rato, que se ha ido creando pues, a través del crecimiento de los mundos persistentes online, ya sean videojuegos puros o mundos de convivencia de algún tipo, como los antiguos Second Life y este tipo de cosas, ¿no? Aunque han sido los mundos de videojuegos los que más han evolucionado en este tipo de temas. Estos entornos han sido muy interesantes porque de alguna manera han constituido una especie de
mundo aparte, ¿no? Donde mucha gente se ha reconstruido su identidad de una forma absolutamente desconectada de lo que es su vida presencial, de su vida laboral, familiar, etcétera. Y bueno, ha sido un campo de experimentación donde pues millones y millones de personas en todo el mundo se han convertido en orcos, en elfos, en mujeres, hombres, hombres, mujeres, en animales, han jugado grandes batallas, han tenido romances mitológicos. Y ha sido, digamos, un mundo muy curioso porque de alguna forma se ha convertido, como decía Ramón también, en un mundo de creación de productos de identidad, ¿no? Donde la gente ha comprado una vida de fantasía, pero que era su segunda vida y que incluso pues tenemos muchos casos observados empíricamente que esa vida ha cogido más protagonismo para esas personas que su vida aparte de ese entorno virtual, ¿no? O sea, han cogido estos entornos un gran protagonismo. En estos momentos, y no para de crecer, hay una lista en la web mmporg.com de más de 400 mundos persistentes de juego con millones y millones de jugadores que están, digamos, conviviendo y desarrollando su vida de fantasía a ese otro lado, ¿no? Ahí la figura del avatar es un poco la figura estrella, es una figura donde mucha gente invierte, en el sentido de que es una oportunidad de ser en otra vida lo que les hubiese gustado ser. No digo en esta, pero sí, digamos, una proyección de poder, de belleza, de determinados cánones que en este mundo pues de alguna manera hemos mitificado, ¿no? Entonces, digamos, el gran producto de la identidad virtual de ocio y fantasía ha sido el avatar, ¿no? De distintos juegos, ya sea invirtiendo en poderes, en vestuarios, en equipamiento, en casas, este tipo de cuestiones. Y realmente es un negocio que no deja de crecer. Luego, como vertiente paralela, aunque ya digo que no es antagonista para nada, sino complementaria y muchas veces se da la mano, podríamos hablar de la identidad cibersocial, ¿no? Es un poco la idea de que muchas actividades antes presenciales han migrado al entorno virtual con ventajas por el hecho de que han ampliado, ¿no?, las capacidades de actuación de muchos individuos, ¿no? Y aquí pues tenemos el hecho de que siendo nosotros mismos, establecemos una representación del rol que queremos acentuar más en según qué plataformas y, bueno, según donde nos manifestamos con una representación pues de nuestra vis deportiva, de nuestra vis profesional o de nuestra vis como creativos o etcétera, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, esa capacidad de amplificar roles que de alguna manera nos interesaba, digamos, desarrollar, lo que ha resultado muy atractivo en todo este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una actividad de representación del yo muy elaborada en algunos casos, en otros casos menos. También es una cuestión de aprendizaje, estamos aprendiendo todos. Digamos, la sesión anterior, digamos, conecta en este sentido, desde el establecimiento de una comunicación estratégica de lo que queremos que nos vean a una comunicación, digamos, caótica, en el sentido de que comunicamos cualquier cosa con torpeza, sin un objetivo. Digamos, hay un rango de posibilidades en el cual la cultura está refinando nuestro comportamiento de forma muy segmentada también por generaciones, por entrada a este tipo de entornos y por intereses más o menos pragmáticos, ¿no? Entonces, la idea de un agente virtual, en el sentido que nos convertimos en seres comunicantes estratégicos según en qué plataformas nos movemos y con qué intención nos movemos, también nos crea esa visión de que
usamos todo este tipo de identidades virtuales como un elemento complementario de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y en el momento en que contamos con artefactos tan poderosos como en estos momentos los smartphones, que nos permiten establecer un filtro en cada momento de lo que queremos transmitir, de lo que queremos que nos llegue, de lo que queremos representar de lo que estamos viendo. Ya sabemos todos que hay unos tópicos de las fotografías que se mandan en cada circunstancia social, ¿no? Es decir, pues en un momento de trabajo se mandan las fotografías que de alguna forma representan lo más interesante de lo que estamos haciendo. En un momento de ocio, si hay un plato muy bonito, pues es ya todo un género, lo de mandar fotos de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay, digamos, toda una estrategia consensuada progresivamente por la sociedad de qué es lo interesante mostrar en este tipo de cuestiones, y nosotros vamos focalizando también respecto a nuestros intereses y esos marcos de referencia lo que queremos que se vea de nosotros en esas plataformas en las que planteamos una visión cada vez más estratégica de nosotros mismos. La cuestión es que fuera de esta parte, fuera incluso la otra parte, la lúdica, de apartarse, y en esto coincido con Ramón, fuera de apartarse de la idea de lo físico, de lo territorio, realmente lo que estamos haciendo es apropiando lo físico, lo territorial, como un elemento, como un recurso más para desarrollar nuevos servicios, nuevos elementos de comunicación que sí que potencian nuestras posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, ese prejuicio de que los usuarios de Internet, de videojuegos, etcétera, en esta sociedad cada vez nos encerramos más, nos movemos menos, nos socializamos menos, es mentira. O sea, cada vez viajamos más, cada vez nos movemos más, cada vez socializamos más. Lo que pasa es que de otra manera, y en muchos casos apoyados en estas coyunturas para focalizar los intereses que nos conducen hacia la gente que nos puede interesar en un momento más. Digamos que la naturaleza de las relaciones están cambiando. Entonces, eso es una oportunidad en el sentido de que, por ejemplo, pues podemos tener la oportunidad de conocer, si tenemos una especial simpatía por Médicos Sin Fronteras, podemos localizar con más facilidad a la gente que está en sintonía con nosotros y reunirnos, ya sea virtual o físicamente con ellos. La naturaleza de esos contactos va a ser diferente, porque no está la espontaneidad de los contactos, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, vamos hacia otra dinámica de relación, pero que potencia el espacio, porque usamos el espacio de una manera más instrumental. De hecho, y vinculándolo al tema que decía antes de los videojuegos, por ejemplo, una de las comunidades virtuales de juego más importantes que se está formando es el juego Ingress. El juego Ingress es un juego que se juega en todas partes. No sé si alguien de aquí lo juega. Tú vas por la calle y de repente ves que hay un portal de energía en una plaza, en una fuente, y tienes que apagar ese portal de energía para que no te invadan los alienígenas del otro bando que están jugando, ¿no? Entonces, tú vas jugando por la calle con una comunidad de millones de usuarios por todo el mundo y te has apropiado además del espacio para jugar a ese juego y para relacionarte con la gente. Dentro de poco va a salir ya otro juego de estas características, que es el Pokémon en realidad aumentada, de tal manera que irás por la calle y verás, tu móvil te detectará que hay un Pokémon ahí y puedes batallar con él. O que estás pasando al lado de otra persona que tiene Pokémones y puedes jugar con él y lanzarte tus Pokémones y que él te los lance. Entonces, te apropias del espacio desde lo virtual y desde lo comunitario, ¿no? Para nada hay una restricción en este sentido. Entonces, para terminar, pues bueno, esa idea de que realmente es un tránsito en el cual ya desde los tiempos cavernícolas tendemos a simbolizar, a virtualizar la vida, a apropiarnos de todos esos símbolos como una manera de potenciar nuestra vida sobre la Tierra y vamos a seguir en ello, ¿no? Por todo lo que son las tendencias de llevar lo virtual incluso a lo físico. Muy bien, Emilio, pues muchas gracias. Y ahora os damos la palabra para cualquier pregunta o cualquier... Sí, bueno, Mila igual te puede ampliar específicamente ese caso, pero que no lo conozco, pero en términos generales,
que si existe la voluntad de voluntariado no quiere decir que eso no necesite una cierta organización, ¿no? O sea, si se pide ayuda a cierta cosa cuando dijéramos más o menos está cubierta, lo lógico también es intentar hacerlo bien. Entonces si dijéramos ya se ha conseguido, pues esperar para otra ocasión, ¿no? No tiene nada que ver con lo que dices, ¿no? Pero a mí a veces me sigue pasando, gente me dice, pues tengo unas medicinas en casa que podría donar para la gente. Y dices, no, nosotros enviamos toneladas de cosas a las personas de primerísima calidad, etcétera. O sea, que el que sea el acto voluntario no quiere decir que tenga eso, pues una fórmula, dijéramos, organizativa que dé sentido a ese acto. Quizás en este momento era algo quizás que hacíais aquí y que si por suerte hubo mucha gente que aplicó, pues ya se optó por cerrarlo, pero no es la única ocasión para hacerlo. Bueno, yo soy Mila, que soy la delegada de Médicos Sin Fronteras aquí. Desde Médicos Sin Fronteras, las necesidades de voluntariado que tenemos son muy puntuales. Nosotros somos una organización que básicamente trabajamos fuera de España y lo hace normalmente personal profesional. Entonces, lo que sí que tenemos a veces son campañas concretas en ciudades concretas donde sí que tenemos necesidades. Lo que habrás visto a lo mejor en la página web habrá sido llamados a pedidos concretos o de normal, ahora en Valencia. No tenemos nada gordo donde necesitemos, con lo cual no hay una necesidad concreta. Lo que sí que tenemos, y supongo que también está puesto, es que siempre puedes contactar con nosotros y entonces ver si hay alguna otra actividad donde nos puedes echar una mano. Pero vamos, si quieres, luego podemos hablar. Por todas partes. La cuestión está en que acabamos siendo muy prácticos y usamos pues la tecnología para lo que más sirve, ¿no? Entonces, por el tema del Oculus Rift y todos los entornos de inmersión, pues habrá determinadas utilidades que sea más práctico que otras. La cuestión está en que al final estamos... O sea, estaba antes entreteniéndome un poco haciendo un recuento desde 1995, desde qué entornos entramos, digamos, el público en el ciberespacio, por llamarlo de alguna forma. Y de pasar de un único dispositivo, que era el ordenador pedazo mostrenco de la mesa, pues ahora tenemos decenas de dispositivos para entrar y no hemos renunciado a ninguno en ningún momento. O sea, seguimos añadiendo cosas. ¿Por qué? Pues porque encontramos usos diferentes para este tipo de temas. Entonces, pues habrá situaciones en las que usar un entorno de realidad virtual tridimensional inmersiva pues será más interesante, y luego otras en las que aprovecharemos digamos, la ampliación de información en la realidad aumentada para otros usos. O sea, no es incompatible. Que sí que n'hi ha processos de mercantilització d'activitats humanes que fins ara no ho eren, i que n'hi ha intents de persuasió molt importants, sobretot respecte al consum, perquè n'hi ha esferes més àmplies de la nostra vida que estan mercantilitzades, justament perquè aquest procés de construcció de la identitat ha esdevingut un mercat en si. Però jo sé, bueno, tampoc és una qüestió una cosa o l'altra, però jo crec que estan les dues forces de manera paral·lela. Per un costat, aquest procés de mercantilització, no diria que el sistema força les identitats, que n'hi ha certs individus que formen aquest sistema, que tenen interessos econòmics o alguns interessos respecte a les identitats, i per una altra, aquesta democratització que sí que és existent. Si veus un plantejament, si no tinc el mapa però m'agrada mostrar-lo, si tu mapeges el tipus de protestes socials, per exemple, que n'hi havia en l'any 85, tenies molts pocs punts en el món. N'hi havia algunes concentrades fonamentalment a Europa. En el 2013 n'hi ha protestes que estan passant al voltant del món, protagonitzades per la mateixa generació, des dels protestes per l'educació pública en França, el moviment contra el Mundial de Futbol en Brasil, el Signing in Action, Occupy Wall Street, tot aquest tipus de coses que també és reflexe d'un procés de democratització de la mateixa xarxa. Doncs jo crec que d'alguna manera entre aquestes dues tensions que són evidents i que es poden veure en molts aspectes com el de la privatitat o l'ús del Big Data, està guanyant la democratització.
d'alguna manera, perquè crec que n'hi ha moltes finestres i damunt hi ha una cosa que els economistes valorem especialment, que és l'existència d'informació completa, i sí que és cert que malgrat controls i malgrat controls geogràficament localitzats en algunes nacions específicament, tenim un accés més ampli a la informació, i com dia l'exemple d'abans per exemple el moviment queer, que una persona és que com anava a trobar en un poble de 3.000 habitants algun que identificar-se, ara troba aquestes vies de comunicació que d'altra banda, com insistís, no estan deixant de banda la geografia ni molt menys. Entonces crec que és una tensió que s'intensificarà, però que en qualsevol cas el procés de democratització sembla que quantitativament està guanyant. Aquest compromís o, per exemple, tots els seguidors que es tenen a les xarxes socials, si això després se traduís també en un compromís real a l'hora en els fets més tangibles o en les accions més tangibles? Ara per ara no ho estem medint, perquè una mica el que deia abans, la intenció és informar i ajudar a difondre i no necessàriament sempre després, diguéssim, demanar diners a la gent. Afortunadament i contra tot pronòstic, a passar de la situació de crisi que s'ha viscut a Espanya, etc., la gent és molt més generosa i molt més compromesa del que sembla, del que diuen els mitjans, etc. I, diguéssim, no ha baixat els números de socis, sinó que ha anat augmentant. El que ens interessa per començar és que la gent sàpiga el que passa als llocs on estem treballant, una vegada veu a les persones que ho estan sofrint directament, i a partir d'aquí cadascú que faci una mica el que consideri. Hi ha gent que a vegades no pot ajudar, però el tema de difusió i redifusió jo crec que és fonamental també, perquè si és un clàssic que diem nosaltres, però les coses que són invisibles són impossibles de canviar. Des del moment que les fan visibles ja és un pas previ perquè allò intentar donar-li la volta. Quantitativament a què ens referim en producció de la identitat. El que tenim és valoracions de quan pesa, per exemple, els sectors culturals i creatius, que són els que produeixen capital simbòlic, que no és exactament el mateix, però està mesurat i són sectors que estan creixent de manera exponencial o de manera sostinguda en les ciutats contemporànies en els darrers anys. De fet, últimament, també lligat a la crisi, hi ha un creixement de les professions vocacionals lligades a aquest sector. Però quantificar específicament la producció de la identitat seria molt complicat, perquè els elements, el que diguem és que l'element simbòlic cada vegada té un paper més important dins del sistema productiu en general, però ahir podíem incloure des de, no ho sé, una cosa és la producció de capital simbòlic, que està creixent i és cada vegada més productiu, i per una altra vegada el valor del que anomenem els béns d'estatus. Tots els béns o tots els productes tenen un element d'estatus, és una qüestió de grau, però n'hi ha alguns elements que no depenen només del preu o de la utilitat directa que reporten. Per exemple, un got d'aigua no és mai un bé d'estatus, la seva utilitat depèn de la gent que tinga. De fet, si creueu un desert, probablement estiga disposat a pagar 200 euros per un got d'aigua i el segon d'aigua no pagaria més de 50 cèntims. Això és un bé que depèn de la utilitat, però n'hi ha uns altres que fins i tot el més bàsic com el menjar té un element d'estatus. Ja no te dic un automòbil o una camisa de marca o el que siga. Entonces, això també és un anàlisi que seria interessant fer de manera paral·lela. I també dic que n'hi ha una variació de l'existència d'aquests béns d'estatus i que també està subjecte a canvis molt importants, perquè l'automòbil, per exemple, era un bé d'estatus molt important que està decreixent per a les noves generacions. La identitat relacionada a aquest ús està decreixent, en canvi les bicicletes pot augmentar, la possessió d'una vivenda depèn d'una societat, de la societat té un valor d'estatus molt diferent a un altre. Entonces, diré això, que per un costat la producció de capital simbòlic està creixent en l'economia i per una altra banda els béns d'estatus o els productes associats a la identitat estan variant d'una manera significativa, però seria absolutament impossible quantificar-ho. Bé, i no sé si hi ha alguna pregunta més, però si no, entretant vaig fent la meva també. Lo que ha sido, digamos, de los primeros años en los que de alguna forma se empezaba
con los primeros juegos, con los primeros entornos de encuentro, sobre todo, por ejemplo, hay que distinguir lo que es la recreación de una identidad virtual simbólica, y lo que simbólica en el sentido de que es lo que uno quiere representar ante los demás, pero presentándose de una manera determinada, y otra, lo que te da un producto para representarte, ¿no? O sea, es bien distinto. Y de ahí vienen las dos líneas que hablaba antes, ¿no? Lo que viene como producto de ocio, donde ya viene predeterminado y ha ido evolucionando de tal manera que en la medida en que cada vez ha habido más juegos persistentes, de mundos persistentes, con más géneros y tal, pues la diversificación del producto también ha aportado más posibilidades de jugar con otro tipo de avatares que te daban estos entornos cada vez más personalizados. Pero esa es, digamos, la orientación de producto que viene determinada por el mercado. Y luego tenemos la vía social, ¿no? Es decir, que tú te construyes una identidad más o menos fantástica, en el sentido de que, por ejemplo, hay perfiles de Facebook que son anónimos y detrás hay una entidad que no se sabe muy bien quién es, pero que trata cosas desde un punto de vista muy particular, que puede ser pues muy gamberro, que puede ser muy poético, etcétera, y se quiere representar como puramente esa entidad creativa que se ha generado de experimentación ante los demás para relacionarse con los demás desde ese punto de vista. Y luego ya, digamos, de una forma más cotidiano, ¿no? Y yo creo que es lo más extendido ahora, ¿no? Lo que hablaba antes, un poco la estrategia, ¿no? Ahora, en la medida en que la gente se va acostumbrando ya a usar este tipo de plataformas sociales, construye su identidad con lo que de alguna forma le interesa, que puede ser lo mejor que tiene o lo peor que tiene, porque hay gente que también adopta perfiles muy gamberros, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, si podemos caracterizar esa evolución, yo hablaría de sofisticación, ¿no? En el sentido tanto desde el producto formal vinculado a los videojuegos, que ha habido más posibilidades de elegir muchos tipos de avatares que se adaptan pues, a los gustos más variados, a lo que es nuestra posición estratégica más, digamos, desarrollada, más pensada, digamos, pues eso, más sofisticada. Bueno, última oportunidad, ¿alguna pregunta más? Y si no, pues cerramos aquí la mesa. En primer lugar, muchas gracias a las personas que han estado aquí, a Ramón, a Mar, a Emilio, y también muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Bueno, yo creo que ahora un aplauso para todo lo... No sé si... bueno, pues cerramos aquí toda la jornada con esta mesa.